Abd ar-Rahman al-Sufi fue astrónomo persa y en la obra es Libro de las Estrellas Fijas, ilustrado con bellas imágenes, una de las obras maestras de la astronomía musulmana. Esta tabla de coordenadas y magnitudes estelares fue la única uranografía redactadas entre las de Ptolomeo, Almagesto y Argelanger Bonner Lützow. Fue al final justo el intermedio, al final de esa obra, justo, porque el libro de las estrellas fijas es la obra más importante de la astronomía árabe musulmana. Francisco de Rivera fue religioso español, jesuita en 1570, ejerció como profesor de Sagrada Escritura de Salamanca entre 1575 y 1591. Fue uno de los directores de Santa Teresa de Jesús. Escribió diversos comentarios a los libros proféticos de la Biblia y la obra también Vida de la Madre Teresa de Jesús de 1590. García Jofre de Loaysa fue religioso militar y marino español, comendador de la Orden de los Caballeros de Rodas, recibió el encargo del emperador Carlos V de consolidar una ruta que, atravesando el Atlántico y el Pacífico, permitiese llegar a las Islas de las Especias, en Molucas, cuya posesión se disputaba por entonces entre España y Portugal. Jacopo o Giacomo Gastali fue cartógrafo italiano al servicio de la República de Venecia. Realizó numerosos mapas del mundo y publicó una obra, Geografía de Ptolomeo, de 1548. Ambos dejaron huella en el ámbito del pensamiento de la religión, pero también el, Jofre de Loaysa en el ámbito también religioso y militar, el último en la cartografía, y fueron pues importantes tanto en España como en Italia. Hiperco de Nicea fue geógrafo y astrónomo griego. Llevó a cabo sus observaciones en Rodas, donde construyó un observatorio, y también en Alejandría. En el año 127 a.C. fue citado habitualmente como la última fecha conocida de sus trabajos. El astrónomo francés Jean de Lambranche demostró que algunas observaciones de Hiparco sobre la estrella Eta Canis Majoris tuvieron que ser realizadas en una fecha. Bueno, pues Hiparco de Nicea fue astrónomo, geógrafo y además bueno, contribuyó sobre todo a realizar un observatorio, estuvo luego trabajando en Rodas, en Alejandría y luego, bueno, posteriormente ya en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, bueno, muchos astrónomos también cogieron su idea más o menos, aunque claro, lo que te habla Jean de Lambra es que demostró que algunas observaciones de Hiparco sobre la estrella Eta Canis Majoris tuvieron que ser realizadas en una fecha. Eso es lo que te habla de cuando el propio astrónomo griego lo realizó. Calímaco fue poeta y erudito alejandrino, maestro en Leusis, recibió el encargo de ordenar la Biblioteca de Alejandría. La gran erudición que demostró en esta labor se hizo evidente en las notas que acompañaban la clasificación y ordenación de los autores, un trabajo que ha sido de gran valor para los posteriores estudios bibliográficos y literarios realizados sobre el periodo clásico. La obra es La Cabellera de Berenice, que ha llegado a nosotros, sin embargo, no en su versión original, sino en una imitación de Cautulo, es decir, Calímaco fue uno de los principales poetas eruditos y él se le encargó ordenar la Biblioteca de Alejandría, una de las bibliotecas más importantes del mundo occidental. Y eso, gracias a las notas que acompañaban la clasificación, la ordenación de todos los autores, hizo posible que hoy en día tuviésemos bueno, la mayoría de las personas, pues, y también los que tenemos interés en la cultura y en las ciencias sociales, bueno, pues, estudios bibliográficos, literarios sobre ese periodo clásico. Claro, la obra La Cabellera de Berenice fue la obra que realizó Calímaco, pero no ha llegado con su propio, pues el propio autor, sino que fue al final una imitación que hizo un poeta latín, Catulo. Cayo Valerio Catulo fue poeta latino de familia acomodada. A partir del año 70 a.C., frecuentó en Roma el círculo de los nuevos poetas, deudores de la poesía alejandrina, cuyo tema principal fue el amor expresado en metros cuadrados. Las bodas de Tetis y Peleo, en el que rivalizó con Calímaco. La obra de La Cabellera de Berenice, que la realizó el propio Calímaco, llegó gracias al poeta latino Catulo. Y claro, fue un poeta importantísimo en los deudores al final de la poesía alejandrina y hablaban en muchas de ese círculo, bueno, en muchas de las obras al final, o el tema principal era el amor. Pero claro, la pregunta es cómo es eso del amor en metros cuadrados, es decir, que ese era el amor hacia algo, bueno, pues muy bonito, o, por ejemplo, bonito al cuadrado, por ejemplo. Licofrón de Calcis fue poeta griego, vivió en la corte de Ptolomeo Filadelfo, se conocieron los 20 títulos de sus tragedias y se conservó completo su monólogo épico lírico Alejandro. Ambos dejaron huella al final en la cultura grecolatina y muy importante dentro del mundo occidental.
Otro intelectual que perteneció a la Edad Antigua fue Teócrito, que fue poeta griego, creador de la poesía pastoril, vivió mucho tiempo en la isla de Kos y fue protegido de Ireón de Siracusa hacia el 275, hacia el año 275 a.C. y de Ptolomeo II Filadelfo de Alejandría, donde también conoció a Calímaco. Admirador de la lírica monódica clásica, Safo, Alceo, Anacreonte, fue el fundador de la poesía bucólica y uno de los grandes poetas de la época helenística. Familiar y lírico, capaz de unir lo dramático y lo narrativo, fue el poeta del amor y la belleza del campo. Un gran observador de las costumbres de su época y renovador de antiguas leyendas. Se conservaron de él una treintena de idilios y alrededor de 20 epigramas. Sus primeros seguidores fueron Mosco y Bion, y el ambiente pastoril fue imitado por Logo y luego Virgilio, este en las bucólicas. Su obra se revalorizó en el Renacimiento. La obra Idilios es puestos en el dialecto dorio de Sicilia y de inspiración pastoril, con escenarios tomados de la naturaleza. Es decir, Idilios al final lo que te habla es de la naturaleza, que es lo que el propio Teócrito te habla. El amor, la belleza del campo, observador de las costumbres, renovador de las antiguas leyendas, un hombre que admiró sobre todo la monódica clásica de Safo, Alceo y Anacreonte, es decir, de incluso de anteriores escritores a él o intelectuales de la época griega y clásica incluso. Y bueno, pues la gran mayoría de los escritores o de intelectuales del momento luego surgió su imitación en el Renacimiento, en la Edad Moderna, porque fue el Renacimiento una recuperación de la época clásica. Por cierto, muy importante en el mundo occidental. Gabriele Falopio o Falopio, o bueno, y en castellano en español es Gabriel Falopio, fue anatomista italiano. Estudió medicina en Ferrara y más tarde se trasladó a Pisa en 1548 y a la prestigiosa Universidad de Padua en 1551, donde fue alumno de Andrés Vesali y su sucesor en la cátedra de anatomía. Realizó innumerables disecciones de cadáveres humanos y efectuó importantes hallazgos que publicó en la obra Observations Anatomicae de 1561, uno de los tratadores de anatomía más influyentes del siglo XVI. Andrés Vesalio fue una de las figuras más importantes de la ciencia europea en la Edad Moderna, médico y pionero de la anatomía flamenco. Nacido en el seno de una familia de tradición farmacéutica, estudió medicina en la Universidad de Lovaina en 1529. En 1533 se trasladó a la Universidad de París, donde aún como alumno alcanzó cierta notoriedad gracias a sus disecciones públicas. Tras una breve estancia en Lovaina, viajó a Pauda, centro neurálgico de la investigación médica europea, donde en 1537 fue nombrado catedrático de anatomía. Entre sus alumnos figuró Gabriel Falopio, el que explica anteriormente, y la obra más importante es sobre la estructura del cuerpo humano. Ambos fueron anatomistas importantes tanto en Italia como en Flandes y en el ámbito europeo, pero Andrés Vesalio fue de las figuras más importantes de la ciencia en el periodo moderno. Konrad Schweigheim fue impresor alemán. Tras establecerse en Roma en 1467, se dedicó a grabar los mapas de la cosmografía de Ptolomeo. Se supuso que aprendió el oficio en el taller de Johann Gutenberg, uno de los impresores más importantes del periodo moderno europeo. Paulo Jovio fue historiador y eclesiástico italiano. Fue amigo de Julio de Medici, que fue nombrado papa en 1523 cuando comenzó en ese mismo año, pontificado como Clemente VII. Y Julio de Medici fue una de las principales figuras de la familia Medici, que fueron banqueros, políticos y eclesiásticos, e incluso también algunos de ellos nombrados papas en la Edad Moderna. Tuvieron un poder junto con la familia Borgia en la Edad Moderna europea y española. Paulo Jovio se convirtió entonces en uno de los favoritos del nuevo Papa, siendo nombrado obispo de Nocera de Pagani en 1528. Desempeñó además diversas misiones diplomáticas y viajó por Europa, lo que le permitió asistir a importantes acontecimientos de su tiempo. La obra es Historia de su tiempo, de 1550 a 1552, uno de los relatos históricos más conocidos de aquella época, en el que describió la historia de Italia en la primera mitad del siglo XVI. Gonzalo Jiménez de Quesada fue cronista y conquistador español, descubridor del Reino de Nueva Granada, actual Colombia, y su fundador de su capital, Santa Fe de Bogotá. Frente a las colosales figuras de Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Francisco Pizarro, el nombre apenas fue recordado en la actualidad salvo por los expertos. La importancia de sus conquistas y el esfuerzo realizado por él fueron parejos, sino superiores a los protagonistas del proceso colonizador que siguió al descubrimiento de América. Si bien es cierto que sus logros se produjeron de forma tardía y resultaron menos espectaculares. Aparte de que fue conquistador, también fue colonista. Compendio historial de las conquistas del Nuevo Reino, donde al parecer abordaba una historia completa de los primeros años de colonización.
Jiménez de Quesada fue conquistador, pero no tuvo la repercusión como, por ejemplo, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, que fueron los más importantes. Pero él realizó también grandes descubrimientos, aunque fueron mucho más tardíos. Laracho Tabarore fue pintor italiano. Inició su actividad en España, frescos de la sala de las batallas en el Escorial, instalado en Génova en 1594. En sus numerosos frescos combinan su gesto anticonformista con la tradición manierista. Y una de las obras es Historia de Cleopatra y de Cristóbal Colón. Ambos dejaron huella al final, pues en el ámbito, por ejemplo español, en el ámbito de la conquista, de la crónica, que es al final la historia, y en el ámbito, sobre todo en Italia, de la historia, de la religión y de la pintura italiana. Johann Fass fue prestamista y editor alemán, recordado especialmente por su asociación con el inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg, con quien publicó la llamada o la obra Biblia de 42 líneas, 1450-1455, y del cual se separó tras un proceso judicial. Pero su obra más importante es Salterio de Maguncia, de 1457. Peter Schoeffer fue calígrafo e impresor alemán, colaborador de Gutenberg y uno de los pioneros en el desarrollo de la imprenta. En 1455, tras una demanda contra Gutenberg, el rico prestamista Johann Fass se hizo con el control de su taller de Maguncia y se asoció con el calígrafo Peter Schoeffer, y además anteriormente había colaborado con Gutenberg. Y también hay que decir que Peter Schoeffer se convirtió en el yerno de su nuevo socio porque se casó con una de las hijas del propio Johann Fuchs. La obra es Biblia de 48 líneas de 1462. Bernard Łapowski fue historiador y cartógrafo polaco. Fue capellán del Papa Julio II y canónigo de Nensen y de Cracovia. Colaboró con Copérnico y en la edición romana de la Geografía Ptolomea. La obra es Historia de la Corona de Polonia y del Gran Ducado de Lituania. Dos de ellos fueron importantes como prestamistas editores de obras, junto con la figura de Gutenberg, que fue el principal impresor de Alemania y de Europa, y el último fue historiador y cartógrafo importante en Polonia. He hablado de la Edad Media, la Edad Antigua, con algún ejemplo también de la Edad Contemporánea, luego de vuelta a la Edad Contemporánea, medieval también, y bueno, pues ahora de nuevo, bueno, pues voy a explicar la edad contemporánea con un ejemplo anglosajón y en Estados Unidos. Archer Milton Huntington fue escritor e hispanista estadounidense, gran conocedor de la historia y las letras españolas. Su primera visita a España tuvo lugar en 1898, año en el que trabajó arduamente en las ruinas de Italia. Y una de las obras es A Notebook in Northern Spain de 1898. Además llegó justo cuando se produjo el desastre del 98, con la pérdida de las últimas colonias, la guerra entre España y Estados Unidos, el apoyo estadounidense a las colonias para independizarse de España. Pues justo fue uno de los principales escritores y también luego hispanistas porque conoció muy bien la historia, las letras de nuestro país. Fernando Melón fue geógrafo español, catedrático de la Universidad de Madrid, fue fundador y director de la revista Estudios Geográficos y miembro de la Historia. Fue autor de una obra pionera, Geografía Histórica Española de 1928, uno de los principales geógrafos, aparte de profesor, porque fue catedrático de la Universidad de Madrid y bueno, pues también participó en una revista de la que fue fundador, director de estudios geográficos y luego también dentro como miembro de la historia. Vitaliano Bracanti fue escritor italiano. Dio a la narrativa tradicional un giro satírico y grotesco. Utilizó como fondo la realidad siciliana, un modelo para él de la Italia fascista. Forjó algunos personajes masculinos que encarnaron diversas formas de lo ilusoriamente viril. El conservador de bar, los dormidores de siestas, el impotente. Pasó los primeros años de su vida en Catania, donde además ahí realizó sus estudios primarios y la carrera de letras. Durante muchos años ejerció la docencia en los institutos de Catania y luego o más tarde en Roma, es decir, que donde él realizó su vida y sus estudios. A partir de 1945 abandonó la docencia para dedicarse por completo al ámbito literario, la literatura, o al ámbito artístico literario. La obra es El viejo con botas de 1943. Un hombre además que en realidad habla de formas muy masculinas, muy sobre todo hablando del hombre, con términos además masculinos. Y luego encima, además, cercano a ese pensamiento de la Italia fascista del momento. Bueno, la situación además también de muchos escritores es que en aquella época
que fue algo para mí que no tiene mucho sentido, es que se acercasen a un régimen dictatorial, pero hubo muchos, como hubo también en España, en Italia, en Alemania, en el ámbito cultural. De ahí que, bueno, muchas de las obras de intelectuales importantes pues, fueron quemadas en muchos países donde había dictaduras y muchos de ellos se marcharon a Francia primero y luego, como estalló la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos. Albatenius al-Batati fue astrónomo árabe, continuador de la labor realizada por el astrónomo egipcio Ptolomeo, rectificó y perfeccionó el trabajo de este al utilizar la trigonometría en lugar de los métodos geométricos usados habitualmente por los griegos, y la obra del movimiento estelar. Albatenius fue uno de los principales astrónomos dentro de la cultura árabe. David ibn Qurra fue sabio árabe, dedicado en especial a las matemáticas y la astronomía. Reformó el sistema de Ptolomeo y tradujo y comentó algunos tratados de Alquímenes, Euclides y Apolonio de Pérgamo. Extendió el concepto de número a los reales positivos y elaboró el sistema de formación de los números amigos. En astronomía se ocupó en especial del fenómeno de los equinoccios. Médico de gran fama, escribió diversos tratados médicos. Y la obra es el libro de los datos, estudió cuestiones de geometría elemental y trató de resolver la ecuación de segundo grado por métodos geométricos. Malasma al-Mairiti fue polígrafo hispano-árabe, realizó diversas observaciones astronómicas, resumió las tablas de al-Khwarizmi y tradujo el planisferio de Ptolomeo. Se le atribuyeron muchas de obras de astronomía y esotéricas, de gran importancia en el periodo medieval o en la Edad Media, que no le pertenecieron. Ambos dejaron huella al final en la cultura oriental y bueno, con importancia dentro del ámbito de la astronomía, sobre todo. Bueno, en la gran mayoría de los ejemplos que he puesto. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. He hablado de la cultura oriental y he hecho un recorrido histórico desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, incluso actual casi, en la cual, bueno, hasta el siglo XX, en la cual, bueno, pues he hablado pues, de figuras históricas importantes que son conocidas y no tan conocidas en el ámbito de dos corrientes, la occidental como la oriental. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.